Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa. Agradecemos a la audiencia a través de las radios que nos transmiten su programa, como también a aquellos que desde las plataformas digitales nos acompañan. Estamos hablando de Cristología, de Jesucristo, y de cómo el Señor anunciaba y testificaba el reino de Dios. Y nos habíamos quedado que el mandamiento principal es el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Y cómo Jesús, en su obediencia radical de amor a su Padre que le había enviado, realiza totalmente la misión recibida. Y cómo, llevando su amor extremo hasta lo último por nosotros, Jesús ha entregado su vida. Sigamos dando pasos adelante. Jesús enseñaba en las plazas, en los caminos, en las zonas rurales, a la orilla del lago de Galilea, en las sinagogas, donde fuera oportuno. Jesús era un misionero popular y curaba, así como hablaba, actuaba, y curaba también en cualquier lugar. Con frecuencia sanaba hasta en día sábado y en la sinagoga, dando a entender que la vida es más importante que las leyes. Hipócritas, decía, ¿no suelta cada uno de ustedes el buey o su burro del establo en sábado para llevarlo a beber? Los judíos tenían contados los pasos que podían dar en sábado, y cuando se lleva a beber al burro o al buey, se dan más pasos. Y así Jesús rescataba con su actuar libre el sentido verdadero de la ley. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y de los profetas. No ha venido a abolir, sino hasta llevarla a plenitud, es decir, hasta sus últimas consecuencias. Por eso Jesús desenmascaraba todo tipo de ganancia en el orden religioso, de corrupción, de opresión y de humillación, de odio y de violencia, de abuso y manipulación del santo nombre de Dios. Hay que ver cómo en nuestra sociedad se manipula el nombre de Dios a favor propio y también sacando ventaja sobre los demás. Jesús combatió sin darle tantas vueltas al asunto, sin andarse con rodeos, todo tipo de hipocresía, sobre todo aquella hipocresía que se basaba en una religión legalista y superficial. Tocó al leproso, a la mujer que perdía sangre, invitó al publicano, a Mateo, a ser su discípulo. Permitía que se le acercaran mujeres pecadores, acogía a los pecadores, y todo esto eran gestos, acciones muy valientes que desenmascaraban la hipocresía de la religión oficial en el nombre de la ley de Dios y mataban el amor. Les aseguro que los recaudadores de impuestos para Roma, considerados impuros, las prostitutas, les llevan ventaja para entrar al reino de los cielos. Y Jesús comía con los pecadores y se sentaba a la mesa sin lavarse las manos en el sentido de las prácticas rituales. Cuando estaba en juego el bien de las personas,
No le importaba al Señor y respetar la ley del sábado. Denunció el sistema corrupto y explotador que dominaba el templo. No le interesaba en lo más mínimo los holocaustos y sacrificios que ahí se ofrecían. Despreció el sistema de separar puros e impuros, santos y pecadores. Los autores sagrados grabaron estas posturas de Jesús, ciertamente ¿para qué? Para alertar a sus destinatarios a no caer en los mismos males de los escribas y doctores de la ley que dirigían en las sinagogas. Por eso Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, que nos sirve también de medidor a nosotros que predicamos la palabra de Dios para ser coherentes. Jesús por eso fue tomando nuevos caminos, nuevos rumbos. Valoró la dignidad de la mujer. Combatió el machismo, pero no se casó. Algo que no se podía pensar en la época, sobre todo para aquellos que ejercían ciertos liderazgos. Jesús lo ejerció y no se casó. Rompió con ciertos esquemas familiares en que todo era decidido por el jefe de la causa. Por causa de esto, sus parientes lo tildaron de loco. Fue una persona extraordinariamente libre. Llevó una vida siempre en camino, en salida, una vida itinerante. Con sencillez y pureza interior, Jesús sabía combinar ternura y vigor, perdón y denuncia, esperanza y compromiso en la realidad. Y todo ello, ¿por qué? Como fruto de una profunda relación de intimidad con el Padre y el Espíritu Santo. Con su manera de ser, de actuar, de relacionarse, Jesús sorprendió a todos. Nadie imaginaba un Mesías así. Por eso Jesús tomó distancia, se alejó de aquellos movimientos religiosos y revolucionarios que estaban, sin despreciar los legítimos anhelos que tenían, más libertad para el hombre, pero se distanció de aquello que no consideraba él como un tomar a la persona integralmente. Por eso abrió caminos nuevos que cuestionaban e invitaban a las personas a entrar en un camino, en un proceso de conversión. El mismo Juan Bautista, al oír noticias sobre su práctica, tuvo duda. No era ciertamente, aunque había preparado el camino, el Mesías que él estaba esperando. Por eso envió a 2 de sus discípulos al encuentro de Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Y Jesús nos dice, yo soy. Vayan y cuenten lo que estoy haciendo. Conforme al Evangelio según Marcos, Jesús luego hace pública su misión. Escogió a sus primeros discípulos de entre pescadores, gente no muy importante según el modo humano de pensar. Los pescadores era una categoría social despreciada en la época, y con ellos Jesús partió para la misión. Y Marcos 1, 21, 34 nos presenta
la primera jornada misionera de Jesús para dar a entender que toda su breve existencia tuvo siempre la marca misionera. De hecho, en Marcos 1, 35, 39, se lee que tras una madrugada de intimidad con el Padre, en un lugar apartado, en el desierto, Jesús comienza su nuevo día caminando por los senderos de Galilea, continuando la misión. Jesús caminaba, visitaba, enseñaba, teniendo siempre como referencia la realización de la voluntad de su Padre, el anuncio y el avance del reino de Dios. Por eso la enseñanza de Jesús atraía a la gente, emocionaba y la cuestionaba. La gente, nos dice el Evangelio, se quedaba admirada con su enseñanza, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La gente corría detrás de Jesús para oírlo. La multitud se apretujaba alrededor para oír la palabra de Dios. Una vez Jesús quiso llevar a sus discípulos a un lugar tranquilo del desierto para descansar un poco. Muchos provenientes de todos los pueblos fueron ahí. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Por amor al pueblo, cambió el programa de la jornada. Tantas veces nosotros decimos no tengo tiempo y no estamos dispuestos a abrirnos a la posibilidad de la necesidad de la gente. Jesús cambió su programa y por eso las personas debían tener motivos de sobra para que les gustara tanto las enseñanzas de Jesús. Era el contenido lo que enseñaba y la forma como él enseñaba. Hizo suyo Jesús que los anhelos del pueblo. Era muy amable y acogedor en las conversaciones y las personas se sentían a gusto, pero nunca Jesús fue ingenuo o superficial. Estaba al tanto de las situaciones, conocía. Nos dice el Evangelio que Jesús miró alrededor y lleno de ira y tristeza. ¿Por qué? Porque era esa gente dura de corazón. Jesús de Nazaret disfrutaba de un gran liderazgo en medio de las clases pobres y eso preocupaba a los grupos de poder. Se convirtió en un problema político peligroso y por eso tomaron el camino de la represión más cruel. Ustedes no saben nada, no se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a que toda la nación sea destruida. Las mismas sentencias de hoy, cuando hay una persona que a nivel popular va haciendo despertar a la gente, que reconozcan más su dignidad y que promueve el sentido comunitario y de solidaridad, es peligroso. Lo acusan de ser subversivo y hasta intentan desaparecerlo matándolo. Así había dicho el sumo sacerdote Caifás: es preferible que muera un solo hombre por el pueblo a fin de que toda la nación sea destruida. Y en esta reunión Caifás, en una reunión apresurada
del Supremo Tribunal Judío, decidieron ahí matar a Jesús. Pero Jesús no era un populista de los que dan siempre la razón a los caprichos del pueblo para captar popularidad y llegar al poder y tener éxito, como hacen nuestros políticos que manipulan los mismos caprichos del pueblo y aparentemente están con el pueblo, pero hacen tanto daño. Jesús, al contrario, cuestionaba mucho. No le importaba a él caer simpático entre la gente, no. Jesús cuestionaba mucho. Les aseguro que no me buscan por las señales que vieron, por los milagros, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio que pasa, sino el permanente, aquel alimento que da la vida eterna. En otra ocasión, Jesús fue más duro aún. Esta generación perversa e infiel reclama y pide una señal, pero no tendrán otra señal más que la del profeta Jonás. Fue una clara referencia a su muerte y a su resurrección. Jesús exigía también de los pobres la conversión y la adhesión a los valores del reino. Nadie se condena por ser rico y nadie se salva por ser pobre. Se necesitan las actitudes interiores del corazón, tener los valores del reino impresos y en la fe y en el amor practicarlos. Fue duro con el pobre que había entrado en la sala del banquete sin el traje de la fiesta, es decir, sin la práctica de la nueva justicia y solidaridad proclamada por Jesús. Era la práctica de las bienaventuranzas. Sin embargo, Jesús continuó siempre fiel al pueblo pobre y herido en su dignidad. Jesús quiere dignificar y promover y liberar siempre a la persona. Al mismo tiempo, Jesús nunca negó su amor a las personas ricas, poderosas e influyentes. Él quería la salvación de todos. Por eso habló largamente de noche con Nicodemo, que era un fariseo importante. Curó a la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga de la región. Entró en la casa de Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos, que era muy rico y sus riquezas no eran fruto del trabajo honesto. Atendió la petición de un oficial del ejército romano en favor de un empleado enfermo. Eso era la práctica de Jesús. Jesús pedía, eso sí, un cambio de vida conforme a la voluntad de Dios. José de Arimatea era un hombre rico y se convirtió en su discípulo. Jesús sufrió en su corazón al ver rechazada la propuesta de vida nueva por parte de los líderes políticos y religiosos de Jerusalén. José de Arimatea la recibió y dijo, llorando, si en este día comprendieras tú también los caminos de la paz, pero tus ojos siguen cerrados. No hubo diálogo ni conversión, hubo choque, y un choque violento, un choque
sin retorno que lo llevaría a la muerte. Pero Jesús no retrocedió. Fue fiel y firme a la misión. Jesús no fundó una religión, más bien quiso renovar por dentro el judaísmo, revelando el verdadero rostro de Dios, señalándonos las consecuencias. Jesús escogió a los 12 apóstoles, recordando la feliz experiencia del tiempo de las tribus, para decir que un nuevo Israel estaba naciendo y creciendo. Jesús describió y señaló un nuevo tipo de autoridad. Ustedes saben que quienes figuran como jefe de las naciones las gobiernan tiránicamente y sus dirigentes oprimen a la gente. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor. Así, Jesús sigue exponiendo el choque existente con los dirigentes corruptos de Israel que humillaban y explotaban al pueblo. Era un choque permanente. Jesús tenía plena conciencia de ser el Mesías, más aún de ser el Hijo de Dios, pero nunca lo dijo abiertamente. Una vez quiso hacer una evaluación con sus discípulos. Quería saber lo que estaban pensando y Pedro lo reconoció públicamente como Mesías, el Hijo de Dios. A Jesús le gustó, pero prohibió severamente que hablaran de eso a las otras personas. Al mismo tiempo, Jesús percibió que ellos todavía no tenían una mirada, una visión muy diferente del Mesías. Pensaban en un Mesías poderoso, parecido a un general del ejército, encabezando la revuelta del pueblo. Y Jesús fue durísimo al rechazar esa visión equivocada. Fue un momento muy crítico en su camino y Jesús lo aprovechó. El que sea difícil y crítico no quiere decir que no se aproveche. Lo aprovechó para darse a conocer, para revelarse que Él era también el Maestro. Y por eso les invitó a seguirlo libremente, sin miedo. El cristiano es aquel que sigue a Jesús. Y la fuente que abastecía y sostenía esta práctica liberadora de Jesús era una profunda comunión que él tenía con su Padre. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. Según el Evangelio de Marcos, tras la primera intensa jornada misionera, en la madrugada siguiente, Jesús aparece en oración. Muy de madrugada, antes del amanecer, Jesús se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. Es importante darnos cuenta, notar que Jesús aparece orando en los momentos más críticos y decisivos de su vida. Esto quiere decir que toda su vida y su misión fueron marcadas por la comunión plena con el Padre. Así se va desarrollando la vida de Jesús.
Jesús consideraba su profunda comunión con el Padre como una condición indispensable para vivir y anunciar los valores del reino. Por eso Jesús curaba enfermos y expulsaba demonios. ¿Cuál es el significado, el sentido de esos hechos? Todas las personas que padecían algún mal eran consideradas pecadoras. Era un castigo tener un mal y tener una enfermedad. Y formaba parte de la mayoría del pueblo excluido, marginado y pobre. Por eso Jesús, al sanar, quiso desenmascarar toda la situación y mentalidad que marginaba, que separaba y que excluía. Jesús quiso proponer a todas las personas sanadas el rescate de la vida y de la dignidad. Dios quiere dignidad y vida para todos. Antes de entrar un poco más en el asunto, es importante recordar de nuevo y distinguir el lenguaje de Jesús. Lo que vale es el mensaje, pues en él está la palabra de Dios. El lenguaje tiene que ver con la cultura y la historia de la época. Es necesario entender bien el lenguaje para captar el mensaje de Dios presente en la escritura, en el texto, y después actualizarlo hoy. ¿Por qué? Porque Jesús está pasando y obrando salvación en medio de nosotros.